Un mensaje de 2 palabras. Eso fue todo lo que necesitó mi padre para intentar destruirme. Camina a casa. Así, sin más, en medio del aeropuerto. Y lo que hice después cambió a mi familia para siempre. Antes de contarte cómo una boleta cancelada desató la guerra silenciosa más fría que he vivido, dale like a este vídeo y suscríbete, porque esta historia tiene giros que no vas a ver venir. Me llamo Alejandra Duarte, tengo 35 años, y ese mensaje me alcanzó justo al lado de un mostrador de aerolínea en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Mi reserva había desaparecido. La agente revisó 2 veces la pantalla y me dijo que el boleto había sido cancelado en línea menos de 1 hora antes, por la misma persona que lo había comprado. Mi padre. El mismo que minutos antes me había dejado en otra entrada del aeropuerto, sonriendo como si nada. Llamé a mis padres, a mi hermano, a mi hermana. Nadie contestó. Y entonces llegó su mensaje. Camina a casa. ¿Tú qué habrías hecho? Yo revisé la confirmación de las vacaciones familiares, que seguía a mi nombre, me reí una sola vez, y respondí, seguro. 5 minutos después, la camioneta familiar regresó al aeropuerto. Buscaron por toda la acera, llamaron sin parar. Pero yo ya no estaba ahí. Estaba en el asiento trasero de un coche particular, viendo sus nombres parpadear en mi teléfono, uno tras otro. Cuando llegamos a la autopista, mi padre ya me había llamado 11 veces. Ignoré cada llamada y abrí la aplicación de reservas. La casa rural en Sitges, la camioneta de 7 plazas, el tour costero prepagado, todo estaba a mi nombre, pagado con mi dinero. Cancelé la casa y el vehículo mientras aún estaban dentro del periodo de reembolso. El tour daba crédito, así que recuperé también ese monto. No toqué los boletos de avión de nadie más. No tomé ni un euro que no fuera mío. Solo retiré lo que yo misma había pagado. Después llamé a mi tía Rosario. Contestó al segundo timbre. Rodrigo canceló tu boleto porque te negaste a avalar ese préstamo de expansión. Esa pregunta me lo dijo todo. Lo del aeropuerto no había sido un impulso. Había sido un plan. Mi padre, Rodrigo Duarte, tenía una empresa de instalación de rótulos comerciales cerca de Toledo. 2 semanas antes me había pedido que avalara un préstamo con intereses altísimos para comprar maquinaria nueva. El pago mensual superaba mi propia hipoteca. Revisé los términos, le expliqué el riesgo, y dije que no. Al parecer, decidió que merecía un castigo. Yo trabajaba como analista de riesgo senior en una aseguradora marítima en Madrid. Mi trabajo era detectar los desastres antes de que ocurrieran. Había construido una vida estable, ahorrado con disciplina, vivido con moderación. Mi familia trataba esa estabilidad como si fuera un servicio público al que podían conectarse cuando quisieran. Durante 4 años los había ayudado en silencio. Pagué parte de la matrícula de fisioterapia respiratoria de mi hermana menor, Valentina. Cubrí las cuotas de la furgoneta de trabajo de mi padre. Negocié un plan de pagos con el ayuntamiento cuando mis padres se atrasaron con los impuestos de la casa, y pagué las primeras cuotas yo misma. Puse un depósito reembolsable para las herramientas y la furgoneta del negocio de reparación de bicicletas que mi hermano Mateo quería arrancar. Y el viaje a la costa había sido el gasto más grande de todos. Mi madre, Carmen, cumplía 60 años, y todos prometieron que sería una celebración familiar de verdad. Yo pagué la mayor parte de la casa, el vehículo, las actividades. Mi padre compró los boletos de avión para que viajáramos juntos. Ese mismo día le reembolsé el costo de mi asiento. Rosario suspiró antes de seguir hablando. Me contó que Rodrigo se había quejado de que yo necesitaba recordar quién me había ayudado a llegar donde estaba. Que me estaba volviendo arrogante por cuestionar su préstamo. Que negarle calidez familiar me haría más cooperativa. Abrí mi banca en línea antes de que terminara de hablar. La transferencia de la matrícula del mes siguiente era voluntaria. La cancelé. El pago automático de la furgoneta de la empresa era voluntario. Lo detuve. Las futuras contribuciones al impuesto de la casa eran regalos. Las eliminé. El depósito del negocio de Mateo era reembolsable y era mío.
Pedí que me lo devolvieran. No toqué nada que ya estuviera pagado. No toqué nada que no fuera mío. Guardé capturas de pantalla, la reserva cancelada, mi comprobante de reembolso, el mensaje de «Camina a casa». Se lo envié todo a Rosario. Mi padre dejó un mensaje de voz. Su tono ya no sonaba tan seguro. Alejandra, esto era para que dejaras de ser tan controladora. Actúas como si pagar algo te diera derecho a mandar en la familia. Restaura las reservas y hablamos cuando llegues. Mi madre escribió un minuto después. No preguntó si estaba bien. Preguntó si podía restaurar la casa antes de que saliera su vuelo. Respondí una sola palabra, no. Abordaron de todos modos. Rodrigo pensaba que podía reemplazarlo todo al aterrizar. No pudo. El alojamiento de último minuto costaba varias veces más. Los coches disponibles eran o muy pequeños o carísimos. Pasaron una noche en un hotel de aeropuerto, discutiendo durante la cena, y volvieron a España al día siguiente. Cuando aterrizaron, mi padre mandó un mensaje al chat familiar diciendo que yo había arruinado el cumpleaños de mi madre por un berrinche. No respondí. Vi cómo cambiaba el estado de su vuelo a aterrizado, cerré la aplicación, y esperé. Porque lo que venía después ellos todavía no lo sabían. 3 días después llegó el primer aviso. Mi hermana Valentina me mandó una captura del portal de su universidad. La última cuota de su matrícula no había llegado. Debiste poner mal la fecha, escribió. ¿Puedes arreglarlo hoy? Las inscripciones cierran el viernes. Ni un saludo. Ni una mención del aeropuerto. No puse mal la fecha, respondí. Terminé con todos los pagos voluntarios a la familia. Me llamó de inmediato. Insistió en que ella no había cancelado mi boleto. Lo sé, le dije. Fue papá. Mi pregunta es por qué aceptaste el viaje sabiendo que me habían dejado tirada a propósito. Silencio. Después admitió que Rodrigo le había dicho a todos que el boleto cancelado me haría bien, porque necesitaba humildad. Ella se sintió incómoda, pero ya había pedido permiso en sus prácticas clínicas. Necesitaba mi dinero para la matrícula, así que se quedó callada. Le dije que contactara a la oficina de ayuda financiera, que buscara becas, que armara un plan de pagos. Respondió que las solicitudes tomaban tiempo. Le dije que ese tiempo era su responsabilidad, no la mía. Esa tarde llamó Mateo. Su proveedor le avisó que la reserva de herramientas y la furgoneta expiraría si no completaba el pago. El depósito ya había vuelto a mi tarjeta. Prometiste ayudarme a empezar, dijo. Prometí eso antes de que me dejaran abandonada en un aeropuerto. Papá lo planeó. Te escuché reírte de fondo en su mensaje de voz. Dejó de negarlo. El prestamista de la furgoneta de la empresa contactó a mi padre cuando el pago automático no llegó. Me llamó desde el concesionario. Tenemos instalaciones programadas. Si se llevan la furgoneta, pierdo los trabajos. La furgoneta es de la empresa. Nunca fue mía, respondí. Te beneficiaste de esta familia. Los hijos exitosos ayudan a sus padres, ¿por qué una hija exitosa merecía ser abandonada en un aeropuerto? Dijo que estaba cambiando el tema, aunque el aeropuerto era exactamente la razón de todo. Mi madre llamó a Rosario y le pidió que me hiciera entrar en razón. Rosario se negó. Rodrigo creó el problema, le dijo. Alejandra no les está quitando dinero. Está deteniendo regalos. En días, la familia extendida empezó a escribirme. Un primo preguntó por qué había explotado por un vuelo perdido. Un tío dijo que los desacuerdos familiares no debían afectar la educación de nadie. Alguien más aseguró que yo había cancelado el cumpleaños, sin avisar. Rosario me mandó capturas de un chat familiar del que yo no formaba parte. Rodrigo había escrito que yo sufrí un arrebato emocional, y ahora usaba el dinero para controlar a todos. No respondí con rabia. Escribí una línea de tiempo para mí misma, adjunté toda la evidencia, y la guardé en privado. Porque sabía que se venía algo más grande. Y no me equivoqué. Ese viernes, mi padre anunció una cena familiar,
para resolver todo de una vez. Dijo que cada uno llevaría sus facturas para hacer un plan responsable. Acepté ir, con una condición, que Rosario estuviera presente. Tardó casi 1 hora en responder. Bien. Para entonces ya entendía que esa cena no era para escucharme. Era para rodearme, ponerme 4 emergencias sobre la mesa al mismo tiempo, y hacer que decir no pareciera cruel. El domingo siguiente, Rosario y yo entramos juntas al restaurante. Mi padre había reservado un salón privado frente al mar. Mi madre, Mateo y Valentina ya estaban sentados. Aceptemos que lo del aeropuerto se pasó de la raya, empezó Rodrigo. Nadie esperaba que reaccionaras así de fuerte. Dijo que la cancelación había sido una lección sobre respeto. Dijo que yo había avergonzado a la familia. Mi madre habló después, describiendo la casa perdida, el hotel horrible, el vuelo de regreso. Nunca mencionó que yo me había quedado sola en el mostrador. Valentina deslizó los papeles de su matrícula hacia mí. Mateo mostró fotos de la furgoneta que quería. Mi padre puso sobre la mesa el aviso de la furgoneta de la empresa y el calendario de impuestos. Nadie preguntó qué necesitaba yo. Nadie preguntó cómo reparar lo que habían roto. Saqué mi teléfono y leí en voz alta el mensaje de mi padre. Camina a casa. Frunció el ceño. Las palabras dichas con enojo no deberían decidir el futuro de una familia. ¿Cuándo te enojaste?, pregunté. Cancelaste el boleto antes de dejarme. Elegiste una entrada distinta para irte antes de que yo llegara al mostrador. Eso no fue enojo. Fue planeación. Rosario habló, me lo contó 2 días antes del viaje. Mi padre insistió en que solo había estado, desahogándose, pero Rosario repitió lo que él le había confesado, que planeaba excluirme del vuelo como castigo, esperando que yo comprara otro boleto por pánico y siguiera pagando todo. Mi madre admitió su parte. Quería que te sintieras dependiente de la familia, por una vez. Andas por la vida actuando como si nunca necesitaras a nadie. Esa frase fue la verdad detrás de toda excusa suave. Ella había querido que yo dependiera, no que estuviera cerca. Abrí una carpeta. Adentro estaba todo, la cancelación del vuelo, mi comprobante de reembolso, el mensaje de «camina a casa», la advertencia de Mateo, y las declaraciones falsas de mi padre a la familia. La última página establecía algo definitivo, sin contacto por llamadas, visitas ni redes sociales. Entonces ya no eres mi hija, dijo Rodrigo. Has usado la pertenencia como amenaza desde la primera cena, respondí. Ya no funciona. Meses después, mi padre fue a mi trabajo intentando presionarme frente a mis compañeros. Lo hice sacar por seguridad. Le envié el reporte a los familiares que aún dudaban. La narrativa se derrumbó. Rodrigo se quedó con una empresa más pequeña, sin la furgoneta, rentando equipo solo cuando era estrictamente necesario. Mi madre aumentó sus horas de trabajo. Vendieron cosas, cancelaron gastos, vivieron por primera vez dentro de sus propios ingresos. Valentina tomó un préstamo estudiantil y se graduó un semestre después, sola. Mateo perdió la reserva de su furgoneta, pero meses más tarde empezó su negocio en pequeño, con herramientas rentadas y dinero propio. Nunca más mencionó mi nombre como parte de su plan. 4 meses después del aeropuerto, mi padre apareció en la acera frente a mi edificio. Le hablé por el intercomunicador. La familia ya sufrió suficiente, dijo. Le hice una sola pregunta, sabiendo lo que te costó, ¿cancelarías mi boleto otra vez? Lo haría diferente, respondió. Esa no es la pregunta que te hice. Nunca dijo que estuvo mal. Le pedí que no volviera. La seguridad del edificio se acercó, y se fue. Esa semana cambié mi contacto de emergencia. Actualicé mis documentos. Envié un último mensaje diciendo que la relación personal había terminado. No pedí que me devolvieran nada. No dejé una fecha para reconciliarnos. Meses después hice sola el viaje a la costa. Reservé un hotel más pequeño, elegí cada actividad yo misma. El recuerdo del mostrador en el aeropuerto regresó, pero esta vez no lo llamé perdón.
Lo llamé libertad. Mi familia creía que mi lugar entre ellos dependía de lo que yo pagaba. Al dejar de pagar, perdí el papel que me habían asignado, y recuperé el control de mi propia vida. Mi padre pensó que cancelar un boleto me enseñaría que los necesitaba. En realidad, me enseñó exactamente lo que ellos necesitaban de mí. Nunca restauré los pagos. Nunca volví a esa mesa. Me dijeron que caminara a casa. Y eso hice. Solo que elegí una casa donde ninguno de ellos tuviera llave. Si esta historia te dejó pensando, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla, y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en el mostrador de ese aeropuerto? Suscríbete para la próxima historia, porque esta apenas fue la primera.